diferente. Y entonces debo decirles que estamos en proceso de mudanza, así que mañana también tendremos un escenario distinto. Lo importante es estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Muy agradecido de Dios por el privilegio que Él me da de poder estar en esta ocasión con ustedes. Y de manera particular quiero mencionar a alguien muy especial para un servidor de aquí, de mi país. Me refiero a Marilyn Ramírez, a quien le doy una bienvenida muy particular. Bienvenida, mi amor. Quiero en esta ocasión empezar diciendo lo siguiente. Hay discípulos de lejos, pero también hay discípulos de cerca. Todo discípulo del Señor de cerca siempre va a seguir a su maestro, y los intereses del maestro serán sus intereses. Diciendo esto, entonces, quisiera que puedas orar conmigo en esta mañana. Bendito Dios y Padre que estás entre nosotros, te damos muchas gracias por el lindo placer, Señor, de orar como hermanos. Gracias porque cuando nos unimos, cuando clamamos como pueblo, tus milagros, tus maravillas, tu accionar, Señor, es una realidad. Queremos orar de manera particular para que al abrir las Escrituras podamos, oh Dios, escuchar tu voz. Que tu palabra pueda hoy transformarnos, pueda hoy enseñarnos, guiarnos e instruirnos de tal manera que logremos ser, oh Señor, discípulos de cerca. En otras palabras, que logremos de una vez y por todas caminar con Jesús. Pedimos el perdón de nuestros pecados y que una vez más utilices a tu instrumento para así bendecir a tu iglesia. Oro en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera en primer lugar que usted me acompañe, por favor, a Mateo capítulo 8 y el versículo 23. Mateo capítulo 8 y el versículo 23. Usted encontrará que Mateo escribió lo siguiente. Entró él en la barca, es decir, Jesús, entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Porque como dije al principio, todo verdadero discípulo procurará estar cerca de su maestro. Insisto, sus intereses, los del maestro, le van a importar, porque en sí esto es ser un discípulo. Mirar al maestro, seguir al maestro, aprender del maestro, ¿no? Y entonces ser un modelo de acuerdo al maestro. Quisiera decir esto porque fue una de las ocasiones cuando los discípulos decidieron seguir a Jesús, cuando todo estaba bien, cuando el maestro tenía popularidad, cuando la gente lo consideraba como el Mesías, cuando la gente quería estar con él y pues no lo dejaban descansar. Pero las Escrituras registran una ocasión cuando los discípulos decidieron seguir a Jesús y de manera particular uno decidió seguir a Jesús, pero esta vez lo hizo de lejos. Y ahora quiero invitarte a Lucas, el mismo libro que utilizamos ayer, Lucas en el capítulo 22. Lucas capítulo 22. Necesito por favor que te traslades conmigo al versículo 54. Es el contexto cuando ya Jesús está apresado por los romanos,
Es el momento, jueves en la noche, cuando el maestro está sujeto, ¿no? Ya próximamente a ser crucificado y por lo tanto a entregar su vida por la humanidad. Y yo quisiera llevarte a reflexionar en Pedro. Cuando nosotros pensamos en Pedro, muchas cosas nos llegan a la mente. Pero en este contexto, recordar lo que Jesús dijo de Pedro. Jesús dijo que muchos de los discípulos se iban a escandalizar cuando los romanos lo capturasen. Pedro, con algo de suficiencia propia, dijo que él no se iba a escandalizar. De paso, que los demás podrían hacerlo, pero él estaría dispuesto a dar su vida por el maestro. ¡Wow! ¡Cuánta decisión y firmeza! Estamos hablando del discípulo más controversial y el más imperativo de todos, ¿no? El que respondía sin pensar. Ese fue Pedro. Y entonces el versículo 54 dice que a Jesús lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron hasta la casa del sumo sacerdote. Y mire lo que dice la escritura de Pedro. Dice, y Pedro lo seguía de lejos. Y Pedro lo seguía de lejos. Y entonces uno se cuestiona por qué razón Pedro seguía a Jesús de lejos si fue uno de sus discípulos. ¿Por qué razón en Mateo todos quieren entrar en la barca, todos siguen como fieles discípulos a Jesús, pero ahora, en el momento especial de la entrega del Hijo de Dios por la humanidad, ¿por qué Pedro lo siguió de lejos? Esta pregunta la responde Elena de White en El deseado de todas las gentes. Os invito a estudiar este relato. Ella dice que Pedro quería evitar ser considerado como un simpatizante de aquel a quien habían apresado. Es decir, quería evitar que las personas entendieran que él formaba parte de los discípulos de Jesús. Y aquí hay algo importante, y es que Pedro, al negarse o al no querer simpatizar como seguidor de Jesús, está poniendo en juego o está sacrificando abiertamente su relación con Jesús. Y es por eso que los discípulos de lejos, en nuestros tiempos, por lo general, sacrifican su relación con Dios. Y aquí debo detenerme, porque caminar con Jesús, tal como se titula esta serie durante esta semana, es mantener una relación íntima con Dios, es estar cerca de Dios, como expresa la canción o el himno tema, es buscar a Dios. Y quiero, paréntesis, felicitar, es plausible la acción de estas iglesias de mantenerse orando, de mantenerse intercediendo los unos por los otros. Eso es extraordinario. No os detengáis de hacer esto, porque al fin y al cabo lo que crece es nuestra relación con Jesús. Todo lo contrario, Pedro lastimosamente sacrificó su relación con Cristo, haciéndose ahora un discípulo de lejos, un discípulo de lejos. Lastimosamente, tenemos muchas personas buenas en la iglesia que asisten, están con nosotros, cantan con nosotros, pero a la hora de sacrificar algo, qué mal
que optan por la opción de sacrificar su relación con Jesús. Qué mal ver en nuestros días a jóvenes que en lugar de decir un firme no ante las materias de la universidad colocadas en sábado, sacrifican su relación con Jesús. Qué mal ver hoy miembros de nuestra iglesia que aunque el jefe les niega el sábado, ellos prefieren dejar la iglesia y entonces enfocarse en el trabajo. Estos son discípulos de lejos. Dice la Escritura que mientras Jesús estaba entregando su vida, versículo 55, los que estaban allí, porque hacía mucho frío, encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Y, ¿adivinen qué? Allí también, dice la Escritura, que Pedro se sentó. Fíjese por favor el contraste. Su maestro, su Señor, estaba en el momento crucial de su vida. Estamos hablando que en el plan de la redención es el momento especial en donde el Salvador concluye su obra durante esta tierra entregando su vida a favor de la humanidad. Mientras Jesús estaba muriendo por Pedro para salvarlo, Pedro estaba, mis apreciados hermanos, nada más y nada menos que calentándose con el mundo. Mientras Jesús cumplía su misión, Pedro estaba en la comodidad de su asiento, buscando el calor con los mundanos. Y aquí definitivamente hay un principio especial. Y es que cuando caminamos con Jesús, nos interesa lo que a Jesús le interesa. Cuando caminamos con Jesús, cumplir la misión de salvar a nuestros semejantes no es algo que pasamos por alto. Lamentablemente, tenemos entre nosotros a muchas personas que les da lo mismo cumplir o no cumplir la misión. Mientras el Salvador está enfocado en salvar a la humanidad, estas personas se sientan, se mantienen seguros, procuran su comodidad y se olvidan de cumplir la misión. Yo sé que usted me está entendiendo lo que quiero decir. Y hay un texto que yo quisiera leer intencionalmente para ustedes, que lo escribe Elena de White en el tomo 2 de Testimonios para la Iglesia, la página 580. Por favor, prestad atención a esto. Ella dice: muchos aman la verdad un poco, pero aman más a este mundo. Citando ella las Escrituras, dice: por sus frutos los conoceréis. Se sacrifican las cosas espirituales por las temporales. El fruto de tales personas no conduce a la santidad. Y su ejemplo no es tal como para convencer a los pecadores y convertirlos de sus caminos equivocados a la verdad. Permiten que las almas se pierdan, cuando podrían salvarlas si hicieran un esfuerzo tan ferviente en favor de los que han hecho para conseguir los tesoros de esta vida. Y ya es el contraste. Nos esforzamos mucho para atesorar mucho aquí, pero nos esforzamos poco para atesorar en el cielo. Nos esforzamos mucho
para alcanzar la comodidad aquí, pero nos esforzamos poco para salvar a nuestros semejantes. Ella sigue diciendo, para obtener más cosas, más de las cosas de este mundo que realmente no necesitan y que solo aumenta su responsabilidad y condenación. Muchos trabajan intensamente con peligro de su salud y de su gozo espiritual y la paz y el bienestar y aún la felicidad de la familia. Permiten que las almas que los rodean se pierdan porque temen que requerirá un poco de su tiempo y de sus bienes para salvarla. Ella dice, el dinero es su Dios. Llegan a la conclusión de que no será provechoso sacrificar sus bienes para salvar las almas. Este es un texto muy claro, queridos hermanos. Mientras Jesús estaba cumpliendo la misión por la cual había venido a esta tierra, Pedro estaba sacrificando su relación con él, intentando pasar desapercibido ante el mundo de que no es un simpatizante de Jesús, pero también al sentarse y calentarse, está pensando en sí mismo, procurando su comodidad y no cumplir la misión. Esta es una realidad que marca nuestra iglesia. Muchas personas que están con nosotros, que en lugar de consagrarse, que en lugar de involucrarse, que en lugar de estar dispuestos a servir al Señor, lo niegan con sus actos, procurando su bienestar antes que el reino de los cielos. Esta es la ocasión en donde a Pedro se le acerca una de las que estaban allí, ¿no? Y le pregunta, o más bien le certifica, tú eres uno de aquellos que seguían a Jesús. Y ustedes conocen mucho más que yo la historia. Pedro abiertamente dice, no sé lo que tú me estás diciendo. Luego, en un ratito después, otra persona de los que estaban allí, ¿no? Le dijo, realmente tú eres de los que estaban con Jesús, ¿no? Y él una vez más dice, yo no conozco a este hombre. Y entonces, por tercera vez, alguien se le acerca y dice, pero en verdad tú eres de esos que seguían al crucificado. Y él entonces, bueno, la persona le dice, tú hasta hablas como uno de ellos. Y Pedro, ustedes saben muy bien, se enojó, conjuró, maldijo y dijo, yo no conozco a tal persona. Y entonces la historia toma una orientación especial porque justo en ese momento ocurre un silencio. Se callan los sacerdotes y todos los que juzgan a Jesús y Jesús mira hacia Pedro. Porque precisamente en ese momento canta el gallo y Pedro y Jesús se miran a pesar de la distancia, face to face. Ese es un momento muy especial en la historia de Pedro para con Jesús. Porque Pedro, aunque negó a Jesús, en ese momento recordó lo que Jesús le había dicho. Pero hay algo especial, mis apreciados hermanos. A pesar de que Pedro sacrificó su relación con Jesús, a pesar de que Pedro, en lugar de cumplir la misión y simpatizar con Cristo, se quedó calentándose, Pedro miró en Jesús un rostro no dispuesto a condenar, sino un rostro amoroso. Pedro miró a Jesús
como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se sintió juzgado, sino aceptado. Fue entonces conmovido en esa noche, en esa madrugada ya. Y Pedro, sin saber hacia dónde iba, dice Ellen White, corrió, no como Judas a ahorcarse, sino que Pedro fue un arrepentimiento genuino. Y cuando se vino a dar cuenta, ¿saben dónde se encontraba Pedro, hermanos? Pedro se encontraba justo donde Jesús derramó a lágrimas con sudor y sangre. Me refiero al Getsemaní. Y Pedro en ese momento deseó morir. Reconoció que dejó de caminar con Jesús. El Espíritu Santo lo movió y entonces llegó a la conclusión verdaderamente que estaría dispuesto a dar su vida por el Señor. Pedro fue transformado. Pasó a ser un discípulo de lejos a un discípulo de cerca. De ahora en adelante tenemos a un Pedro que no sacrifica su relación con Dios. De ahora en adelante tenemos a un Pedro que en lugar de calentarse con el mundo, de simpatizar con el mundo y negar al Señor, Pedro decide representar a su maestro. Quisiera darte una información más. Al Pedro negar a Jesús, lo que está haciendo es no reconociéndolo, no representarlo. Y de manera figurativa, de acuerdo al griego, Pedro le dio la espalda a Jesús. Los discípulos de lejos, los que no caminan con Jesús, siempre querrán pasar desapercibidos ante el mundo. Pero todo aquel que camina con Cristo siempre estará dispuesto a representar a Cristo. En palabras de Jesús, todo aquel que lo confiese delante de los hombres, también será confesado por él delante del Padre y de los ángeles. Pero también dice, todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también los negaré delante del Padre que está en los cielos. Mis apreciados hermanos, querida iglesia, queridas iglesias, Dios quiere en esta mañana que comencemos a caminar con Jesús. Que nuestra relación con Él sea lo primero que busquemos. Que nada ni nadie nos impida obtener la bendición de caminar con Jesús. Tal vez en este momento esté hablando para alguien que sí, antes era discípulo de cerca, antes representaba a su Señor, antes se preocupaba y se ocupaba en su relación con Jesús, antes se preocupaba y se ocupaba en cumplir la misión. Posiblemente esté hablando para alguien que ha perdido el hábito de orar. Alguien, por ejemplo, anoche hablaba con un amigo, ex pastor, y le digo, busca tu Biblia, vamos a estudiarla. Y sus palabras fueron, mira, hasta polvo tiene la Biblia. ¿Ok? Posiblemente está hablando para alguien que tiene mucho tiempo sacrificando su relación con Jesús, que le da lo mismo predicar o no predicar, que le da igual representar o no representar a Jesús. Yo quiero decirte en esta hermosa mañana que mires a Cristo, porque Él está dispuesto a mirarte, no a juzgarte, no a condenarte, pero sí aceptarte tal como eres. Hoy es un día especial para que puedas comenzar a caminar con Jesús.
Ya es tiempo, hermanos, de simpatizar por Cristo. Ya es tiempo de permanecer de su lado. Ya es tiempo de caminar cerca de Jesús. Así como ayer les dije, la mayor prueba de que caminamos con Jesús es que Jesús, aunque invisible, camine con nosotros. Pero hoy cambiamos. Y la mayor prueba de que Jesús camina contigo es que tú camines con Jesús. Quisiera orar en esta mañana por alguien que quisiera comenzar a caminar con Cristo, que posiblemente había estado sacrificando su relación con Él. No sé, tal vez por estudios, por trabajo, tal vez el tiempo no le alcanza, pero desde hoy quisiera, con la ayuda de Cristo, caminar con Él. Si esa es tu intención, si ese es tu deseo, ahí donde estás, levanta tu mano conmigo y juntos hablemos con Dios. Querido Señor, venimos delante de ti en esta hora reconociendo que muchas veces, incluyéndome, sacrificamos nuestra relación contigo. En muchas ocasiones, Señor, tú nos das la oportunidad de testificar, pero nos quedamos calentándonos. Preferimos la comodidad que salir a predicar. Señor, perdónanos. Perdónanos las tantas veces que sacrificamos nuestra relación contigo por las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor, porque realmente y conscientemente somos en muchas ocasiones discípulos de lejos. Queremos rogarte que con la ayuda de tu Espíritu Santo nos acerques más y más a ti. Que así como tú estás dispuesto a caminar con nosotros, Señor, que hoy podamos nosotros caminar contigo. Que nada ni nadie nos aparte de nuestra senda, siendo tú nuestro guía, que donde tú vayas estemos, que tus intereses sean igualmente los nuestros, y que procuremos, oh Dios, por nada en este mundo, desconectarnos de la vida. Te presento, Señor, cada petición de mis hermanos. Tenemos muchas personas que necesitan un milagro. Tenemos personas accidentadas. Tenemos personas con falta de salud. Señor, te rogamos que actúes a su favor y que ellos puedan tener la seguridad de que tú, oh Dios, estás de su lado. Declaramos hoy un día de victoria, porque de nuestro lado, enfrente de nosotros, va Cristo Jesús. Gracias por escuchar esta oración y gracias, oh Señor, por responderla. Oramos hoy en el nombre de Jesús. Amén